Ella es profesional especializada de la Oficina Asesora de Planeación en el área de educación ambiental. ¿Cómo le va, Laura? Lina, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Venga, cuando nosotros hablamos de educación ambiental, ¿a qué nos referimos dentro de una corporación? Bueno, la educación ambiental es un proceso dinámico, participativo, que lo que busca es que de manera individual podamos hacer reflexión y crítica frente a una problemática ambiental que tengamos en nuestro contexto. Y de esta forma busquemos soluciones. ¿De esa reflexión quién hace parte? Digamos que hace parte del marco normativo la Ley 1549 del año 2012, la define así como ese proceso participativo y dinámico que busca esa reflexión y crítica frente a un contexto de una problemática que identifiquemos en una comunidad. ¿Es un proceso interno? Es un proceso interno, digamos que la educación ambiental debe manejarse como un valor, así como uno aprende desde la casa a ser responsable, a ser honesto. Digamos que la educación ambiental hace parte de trabajar esa cara bonita de la entidad, de poder brindar y conocer todo lo que tenemos en oferta natural y cómo poder dar ese manejo bien sobre los recursos naturales. Y dentro de ese proceso interno, ¿a qué va dirigido? ¿Cómo lo dirige? Bueno, en el proceso interno, digamos que tenemos varias estrategias. Esas estrategias de educación ambiental, entonces todas tienen un orden. Ejemplo, si usted quiere trabajar dentro del sector educativo, entonces manejamos un proyecto ambiental escolar. Si quiere trabajarlo a nivel comunitario, entonces manejamos un PROCEDA, que es un proyecto ciudadano y comunitario de educación ambiental. Si quiere manejarlo al interior de una institución, pues se maneja un departamento de gestión ambiental. Entonces digamos que lo que busca es organizarnos de tal forma que todos logremos esa reflexión y crítica de manera individual y podamos sumar colectivamente a esa solución de un problema ya identificado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo dirigen? Bueno, desde la corporación nosotros lo que hacemos es apoyar al sector educativo con todo lo que es el fortalecimiento a los proyectos ambientales escolares a través de una política institucional que tiene la entidad donde manejamos diferentes temas. Entonces, ejemplo. O sea, entran como a asesorar ese proceso dentro de la institución educativa. Entramos a hacer la asesoría al proyecto ambiental escolar porque nosotros somos como el brazo técnico de la institución educativa. Ellos son los que operativizan y nosotros asesoramos de tal manera que con nuestro conocimiento y todo lo que genera a nivel de la entidad en esta parte de recursos, pues podamos entrar a transformar esas realidades. Cuando usted educa o va, digamos, con la intención de educar, como en el caso con las instituciones educativas, requiere profesionales que conozcan el tema, que sepan de pedagogía, que la corporación dirija profesionales a las instituciones educativas que tengan esa experticia. Así es, nosotros por decir, le hablaba de unas estrategias, entonces por decir si la institución educativa su fuerte o su realidad que quiere entrar a promover es la gestión integral de residuos sólidos, entonces lo que se hace es implementar esa estrategia educativo-ambiental en función y poner el servicio de esa institución educativa. Y eso en ese campo, porque hay unas que lo hacen con las huertas ecológicas, otras... En gestión integral de recurso hídrico, en gestión del riesgo de desastres, en incendios. Dependiendo de la modalidad que se esté trabajando en la institución educativa. Así es. ¿Estos enlaces cómo se hacen? ¿Con Secretaría de Educación o...? Sí, nosotros digamos que a nivel departamental contamos con el CIDEA. El CIDEA es el Comité Técnico Departamental de Educación Ambiental. Digamos que es como el máximo organismo a nivel departamental para generar directrices en educación ambiental. Allí contamos con 34 actores que se convierten en 54 y entre ellos tenemos la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación Municipal. Y a la vez contamos con una red de dinamizadores que son de esos proyectos ambientales escolares PRAE, y a partir de allí lo que hacemos es identificar esas necesidades y lo que hacemos es ir a asesorar dependiendo pues de la demanda que ellos tengan en temas específicos. ¿Eso lo estamos haciendo en todos los municipios? Lo hacemos en todo el departamento del Quindío, porque recuerden que ahí la instancia es CIDEA, red de dinamizadores, y que son como la conformación de todos esos profesores que manejan el PRAE a nivel institucional. Ellos a nosotros nos envían las necesidades que tienen en cada uno de los proyectos y nosotros somos los encargados de poder ir a dar la asesoría. Muy bien, ya tenemos dos enfoques del área de educación ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, una interna y otra dirigida a las instituciones educativas. ¿Qué más podemos contarle a los televidentes? Bueno, tenemos a nivel comunitario otra estrategia que es el PROCEDA. El PROCEDA es un proyecto ciudadano y comunitario de educación ambiental, que lo que busca es que a través de la educación y la gestión ambiental podamos identificar esa problemática y a su vez desde la base comunitaria poder transformar esa realidad. Entonces, un ejemplo, nosotros vamos, socializamos la estrategia a nivel comunitario, puede ser la Junta de Acción Comunal,
De allí tenemos unos lineamientos. Si vemos que la comunidad está interesada en trabajar esta línea ambiental, lo que hacemos es una cartografía social, una caracterización, identificamos cuál de todos, porque pueden ser varios problemas, cuáles ellos desean trabajar, y con nuestro equipo técnico lo que hacemos es ir y formularles el proyecto. La entidad no es la única que financia el proyecto, lo que se trata es crear una alianza para que la comunidad de base pueda aprender a gestionar dónde debe tocar las puertas. Yo tuve la oportunidad de ver las obras de bioingeniería en la cordillera y resulta que aparte de que la Corporación Autónoma Regional del Quindío contrataba a los señores de la vereda para que ayudaran a construir estas camas de guadua, dentro de esas camas establecieron cultivos de té. Y hoy en día esos cultivos los están vendiendo. Pero bueno, yo quiero preguntarle, Lina, ¿cómo hacen para convencer a la comunidad? Que hay veces es como tan complejo trabajar con las comunidades para que hagan parte de estos proyectos, para venderles la idea, por mejor decírselo. Bueno, digamos que sí es un proceso bien complejo porque hay mucha desesperanza aprendida desde las comunidades de base, porque hay muchas promesas y digamos que ellos sienten de una manera cierta resistencia. O sea, usted llega y no le cree. Digamos que no le, exacto, digamos que ellos sienten una resistencia, pero pues dan la oportunidad, hacen el trabajo, que son cada una de estas fases, que como le mencionaba, conocer primero la estrategia, luego caracterizarla, luego identificar, pero con la claridad de que nosotros no somos los que solucionamos, somos los que realmente ayudamos a formular y que ellos aprendan a hacer la gestión a nivel comunitario, porque muchas de las problemáticas ambientales, si bien la autoridad ambiental es la primera del departamento de la CDRQ, no todas las problemáticas ambientales están asociadas a la misionalidad de la entidad. Entonces lo que se hace es buscar cuál es ese problema y cómo podemos hacer la intervención y que ellos aprendan por lo menos a formular un oficio y un requerimiento, a invitar a una empresa, a invitar al sector productivo o invitar a una iniciativa privada que pueda financiarles a ellos el proyecto como tal. Entonces, muy importante allí es primero identificar cuál es el problema que ellos quieren y diferenciar qué es educación y qué es la gestión ambiental. Porque recuerde que educación es ese proceso que yo lo llevo entre la reflexión y la crítica que me ayuda a comprender por qué está sucediendo el problema. Pero yo ya la gestión es aquella acción que me permite a mí mitigar ese problema a que me está conllevando. Entonces nosotros, digamos que nos encargamos del proceso educativo como tal y ayudamos a que ellos puedan explorar la parte de la gestión ambiental en pro de solucionar esa problemática de la comunidad. Hablando hace algunos días con el director de la CAR, que en el tema de las biodiversidades, que yo creo que es uno de los proyectos más importantes que se ha establecido en los últimos años en Armenia, el mismo director reconocía que es prácticamente el vecino del barrio, el que llega y bota sus muebles viejos a la quebrada, el que afecta su sendero, con lo que no le queda de su casa y no tiene dónde botar los escombros, entonces básicamente utiliza esos espacios verdes que son comunitarios y se afectan. Y llega el proyecto de biodiversidades, organizan el problema y a los días vuelve y se presenta el mismo inconveniente. Entonces ese tema de la educación ambiental dirigida a los sectores comunitarios debe ser primero muy complejo dentro de la estructura pedagógica, pero segundo debe ser primordial dentro de la estrategia de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, porque en el caso de Armenia, ahí es donde se está generando el problema, en esa llamada educación ambiental. Doctora Lina. Sí, es precisamente, digamos que la entidad maneja muchos procesos, pero la educación ambiental no es la autoridad. La educación ambiental es como ese proceso bonito que invita al individuo a creer de nuevo y a cómo debe comportarse, porque digamos que muchos de los comportamientos... ¿Lo podemos ver como un proceso pedagógico? Sí, es un proceso pedagógico en el que, digamos, lo que pretendemos es que el ciudadano comprenda qué es lo que debe hacer, porque digamos que tenemos, no sé, muchas denuncias y muchas veces las denuncias son, digamos, producto de un desconocimiento de lo que realmente se debe hacer. O sea, no es que el ciudadano quiera, sino que piensa que no está mal hecho. El proceso educativo lo que ayuda es precisamente a que conozcamos toda esta oferta natural de nuestro departamento del Quindío y podamos llevarla a una conservación y a una protección y a un uso adecuado del patrimonio natural del departamento del Quindío. Como lo que nos está pasando con los guaduales. Yo soy el dueño del predio corto y resulta que así no se puede. Exacto, entonces digamos que lo que nosotros hacemos es generar conocimiento, entregar ese conocimiento, ponerlo a disposición de las comunidades para que de manera individual conozcamos cómo debería ser ese comportamiento frente a ese recurso. Y de esta manera, pues formar un ciudadano que pues, va a ser la sumatoria de un colectivo donde vamos a generar es una nueva cultura en educación ambiental. Pedagogía.
pedagogía. Ya tenemos 3 enfoques, el interno de las instituciones educativas y el enfoque comunitario. ¿Qué más trabajamos dentro del proceso de educación ambiental? Bueno, nosotros tenemos una semana institucional de la educación ambiental, que es un proceso que se hace al interior de los funcionarios. Es una semana que realizamos todos los septiembres de cada año, llevamos en la 4ª versión y lo que pretendemos es también educar al mismo funcionario. Nosotros duramos toda la vigencia llevando información, capacitando y aplicando una que otra estrategia, como la que hablábamos del PRAE, del Proceda, del CIDEA. Pero digamos que hay que fortalecer ese talento humano que hay al interior de la entidad, porque hay personas que hacen parte del área administrativa. Entonces digamos que lo que permite esa Semana Institucional de la Educación Ambiental es poder educarnos a nivel interno. El capital humano de la CAR. Es correcto. ¿Y cómo hacen esa semana? Bueno, es una semana en la que... ¿Cómo se llama? Semana de la Educación Ambiental. Semana Institucional de la Educación Ambiental. Son como talleres. Es una semana en la que nos dedicamos a capacitarnos, pero también a tener un componente lúdico, porque digamos que la andragogía, que es la forma de educar los adultos nos educamos más fácilmente con el juego o con la lúdica. No me diga, aprendemos más fácil. Aprendemos más fácil y todos digamos que tenemos un imaginario de que realmente la educación ambiental es jugando para los niños o para los jóvenes, pero en realidad para la gente adulta le es más fácil llegar a un mensaje a través de un bingo ambiental, a través de un agilízate, no me diga, a través de una comparsa, de una muestra artística. Entonces lo que hacemos es que nosotros iniciamos con unas cátedras ambientales que inician el día lunes. Este año tuvimos la posibilidad de que los funcionarios administrativos, es decir, los que ejercen, que son los secretarios, auxiliares, tuvimos la posibilidad de que conocieran 2 experiencias. Una, el Parque Ambiental de Montenegro, que es el sitio de disposición para el departamento del Quindío, Andalucía, y tuvimos la oportunidad que conocieran la experiencia de Basura Cero, que es el Departamento de Gestión Ambiental de Confenalco. Allí se vivieron 2 contrastes y es lo que llamamos una experiencia significativa, que no es solamente que usted dé un taller o tenga un tallerista, un facilitador que le hable sobre el tema, sino que usted tenga algo vivencial y que realmente transforme realidades. Entonces buscamos con estos funcionarios que fueran al relleno sanitario y que fueran y conocieran cómo es tener un departamento de gestión de basura cero. En uno, digamos que podríamos decir que la experiencia negativa, pero también la oportunidad de ver qué es para nosotros un relleno sanitario o cómo se maneja la disposición final en el departamento del Quindío, y también tener una alternativa de cómo hacerlo. También tuvimos, digamos, 4 grupos al interior de la entidad que nos permitió implementar estrategias de educación ambiental. Entonces, como por decir, desde el ruido, podíamos medir cuántos son esos decibeles que se generan por oficinas, o cómo manejar la gestión integral del residuo sólido, o cómo trabajar la línea de cambio climático, o cómo trabajar la línea de gestión del riesgo de residuos sólidos. Entonces, de una manera muy lúdica, cada uno de estos grupos diseñaron unas estrategias que permitió contar con la rotación de todo el personal, donde estamos acostumbrados a hacer una extensión, pero que es la oportunidad para que nosotros mismos también nos formemos, porque el capital humano es lo que vale realmente la misionalidad de nosotros, poder contribuir a ese patrimonio natural. Que se formen. Que se formen. Eso es importante. Yo, antes de hablar de 2 temas importantes que tocó usted acá, y uno tiene que ver con esa recolección de residuos sólidos, y la otra, un tema que ya no es extraño en el mundo, el cambio climático ya es una realidad, pero antes de eso quiero preguntarle, Lina, sobre el tema del año 2025. ¿Cuál ha sido, digamos, como ese gran reto en esta vigencia para la Oficina de Educación Ambiental de la CRQ? Bueno, yo pienso que el principal reto es operativizar el CIDEA, que tenemos un plan departamental de educación ambiental adoptado mediante ordenanza 015 del año 2023. O sea, ya es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento, todos debemos estar en ese contexto, todos debemos estar alineados frente a esa carta de navegación en la educación ambiental para el departamento del Quindío. Lo segundo es que tenemos un CIDEA que, como le decía inicialmente, es un comité departamental de educación ambiental donde participamos 35 instituciones y nos convertimos en 54 actores que damos línea en educación ambiental y estamos muy articulados. ¿Qué estamos haciendo? Desde las instituciones hasta la base comunitaria. Tenemos también una estrategia que denominamos Colectivo Cuidagua.
que es el colectivo interinstitucional por el cuidado del agua. Tenemos varias instituciones que realizan presencia en el departamento del Quindío, que su materia prima es el agua, y que tenemos un interés frente a cómo vamos a hacer esa gestión inteligente del agua. Entonces, esa estrategia para este año lanzó el reconocimiento Cuidadores del Agua del año 2025, que estuvo dirigida a toda la población rural para poder conocer qué persona natural o jurídica estaba trabajando en función del agua por iniciativa propia, no porque estuviera financiada por una institución pública o por recursos internacionales, sino como una vocación, una decisión individual en trabajar en eso, y estuvo, pues, digamos, direccionada solamente al sector rural. Tenemos 2 proyectos comunitarios y ciudadanos de educación ambiental que estamos apoyando. Tenemos los comités municipales de educación ambiental operando en los 12 municipios del departamento del Quindío, incluido la ciudad de Armenia. Tenemos unas líneas de trabajo que son unas estrategias que los mismos técnicos que manejamos esas estrategias, pues vamos a terreno a poder dinamizar y poderlas aplicar. Y adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional del Quindío ha sido un aliado frente a módulos de educación ambiental en varias estrategias. Por decir, la Personería de Armenia maneja un diplomado en Derechos Humanos y Ambiente que está orientado a los estudiantes que prestan el servicio social. Este diplomado, nosotros orientamos allí 3 módulos, en educación ambiental, en cuencas hidrográficas y biodiversidad, y lo que hacemos es fortalecer ese componente de esa iniciativa que maneja la Personería Municipal de Armenia. O sea, no solo lo capacitan, sino que también se lo certifican. Pues nosotros lo podemos certificar, lo hace la Gran Colombia, pero somos quienes orientamos los módulos. Venga, yo quiero hacer una pregunta en el tema del agua. Se acaba de tocar un tema sumamente importante y es el trabajo que hacen con las comunidades. Pero lo basó básicamente a los que viven de la producción del agua, ¿cierto? ¿Cómo hacen, por ejemplo, con el dueño de predio que sobrepastorea los 30 metros reglamentarios dentro de la cuenca y esas cosas? ¿Cómo hacen para capacitar para que, por ejemplo, se protejan esas laderas, no solamente para el uso del agua, sino también garantizando que la cuenca tenga vida? ¿Cómo hacen eso? Porque bueno, eso también se presenta muchísimo. Sí, eso hace parte de las determinantes ambientales que tiene la corporación. O sea, ahí ya hay una sanción. Sí, ahí ya hay una sanción porque es de estricto cumplimiento. Y como le decía, lo que hace el proceso educativo es poder informar, porque muchos de sus propietarios de pronto no lo conocen. ¿Y dentro de la educación ambiental se les capacita a los productores para que entiendan eso? Así es. Nosotros llevamos unas capacitaciones a todo lo que son por sectores, gremios organizados, con el fin de brindar ese conocimiento y que la gente entienda de una manera práctica cómo ponemos eso que es tan técnico de una determinante ambiental a ponerlo en práctica en un predio que yo tengo. Sí, es una ley. Es una ley y hay que cumplirla. Sí. Y lo tiene que hacer con el dueño del predio, con el pequeño campesino, con el señor constructor. Con todos. Con todos. Acá ninguno se salva. Acá todos es poder llegar a cada uno de ellos con un mensaje, pero como le digo, este proceso es la cara visible y bonita de por qué nosotros debemos proteger. Muy bien, el tema que teníamos pendiente es el tema de los residuos sólidos y esas campañas que vienen haciendo desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío para recoger todos estos aparatos en desuso y que finalmente se vuelven altos contaminantes, y eso lo hacen constantemente. Yo veo que en el año llevan una cantidad de brigadas a diferentes municipios con este tema de los residuos sólidos. ¿Cómo funciona eso, Lina María? Bueno, digamos que desde la Subdirección de Regulación y Control Ambiental se maneja todo lo que es postconsumo, que es ese residuo que se genera después de haber usted hecho un consumo. Entonces, allí lo que se realizan son campañas con aliados para poder recoger esos productos que ya de pronto el usuario no puede darle una buena destinación final. Entonces, lo que se hace es la campaña para que tengamos la oportunidad de llevar todos aquellos aparatos donde normalmente no deberían de ir a parar al relleno sanitario. Se hace normalmente en septiembre. En septiembre. Y se hace de manera integral, es decir, que se hacen los 12 municipios del departamento con centros de acopios especializados, previa campaña de socialización para que las personas conozcan qué es lo que pueden llevar allí. Lina María, el otro tema que es muy complejo y que yo creo que ya es una realidad, eso no es un mito, el cambio ambiental, esos impactos del denominado cambio climático ya son visibles en regiones, incluso como nosotros, en la zona andina. Es muy complejo el tema de los cambios climáticos. ¿Y quién se afecta? El productor.
el señor de la alta montaña, que ya no tiene los mismos ciclos naturales, que ya las lluvias llegan de repente y se estresan las plantas. El estrés hídrico es uno de los problemas, por ejemplo, del café, y los caficultores no pueden aprovechar el grano porque básicamente todo el tiempo están en esos cambios de variabilidad climática. Ese cambio climático tan difícil y tan importante además para las futuras generaciones que entiendan de la importancia de la preservación, ¿cómo lo llevan a cabo? Bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo en cambio climático que consiste primero en que la entidad debe acogerse a toda la documentación técnica que en este caso genera el IDEAN. Estamos hablando de la cuarta comunicación, donde hablamos que para el departamento del Quindío los escenarios de cambio climático, tanto en precipitación como en temperatura, van en aumento. Es decir, que nosotros vamos a pasar de nuestras temperaturas promedios, por ejemplo, para la ciudad de Armenia, que es de 20 grados, vamos a llegar a 22 grados centígrados al escenario 2041. Frente a la precipitación también se van a registrar unos aumentos. O sea, 2 grados en 15 años. En menos de, sí. En 15 años. Alrededor de eso. Y lo mismo va a pasar con la precipitación, que se estiman que los modelos aumente hasta un 10% al 2041. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros en este momento venimos haciendo todo un proceso para que primero entendamos el problema, que es el cambio climático. Porque es difícil usted atender y proyectar soluciones cuando usted en realidad no comprende qué es el cambio climático. Entonces, en esa parte venimos haciendo todo un proceso educativo para que las personas conozcan qué es el cambio climático, se apropien de los escenarios, porque ya en este momento, como usted bien lo mencionaba, no estamos diciendo si el cambio climático existe o no, ya es una realidad, y cómo de esta manera empezamos a trabajar frente a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. En este caso, nosotros venimos formulando unas agendas climáticas municipales que son como la ruta de navegación en cambio climático. ¿Esas agendas con quién se desarrollan? En este momento tenemos un equipo técnico en la corporación que venimos formulando. Primero hicimos una priorización, o sea, de los 12 municipios, a quién debe realizársele primero esas agendas climáticas, porque no todos tienen las mismas capacidades de adaptación ni de mitigación. Entonces lo que hicimos fue un instrumento técnico para poder conocer de los 12 municipios en qué orden las hacíamos. Y en este momento estamos construyendo la agenda climática para el municipio de Calarcá y para el municipio de Pijao. En el caso de Calarcá, porque es que es la segunda región más biodiversa del Quindío, creo que tiene un 84% de población rural, es el municipio más grande, y por su cercanía con la cordillera pues lo hace un paso obligado a lo que nosotros llamamos las áreas de protección ambiental. Casi que se pegaría con los parques naturales de los nacimientos del río Bugalagrande, y ahí están básicamente varios páramos asentados en ese sector. En la cordillera, ¿cómo trabajan? Porque es sumamente importante. Bueno, en este momento digamos que Calarcá es uno de los municipios priorizados en la formulación de esta agenda, pues debido a la población, la ubicación geográfica, la dinámica social y económica que tiene el municipio. Cuando uno habla de priorizado, ¿se refiere a qué? A ese índice de priorización que hicimos a nivel departamental, porque tiene que formularse primero a Pijao, a Calarcá, y no ajeno a Salento o Armenia. Entonces lo que se hacen ahí es que se maneja una ecuación multicriterio, y frente a esa ecuación multicriterio pues nos arrojó que los primeros municipios que deberían ser, por lo que usted bien menciona, por la parte social, económica, de población, son más vulnerables hacia las condiciones y los efectos del cambio climático. En ese sentido, entonces iniciamos por Calarcá y Pijao, donde ya hicimos unos talleres para poder que la población nos pudiera ayudar a identificar cuáles son esas zonas de inundación, de vendavales, de riesgos que se ven asociados a esas precipitaciones que ya en un solo día puede llover hasta el 50% de lo que llueve en un mes. Cuando veníamos acostumbrados a una precipitación bimodal en el departamento, y que ahora pues prácticamente tenemos registros de que en un solo día puede llover el 50% de lo que llueve en un mes. Entonces se hace todo el proceso participativo, se realizan y se modelan todos los escenarios de cambio climático en cada una de las variables, y en ese sentido lo que se hace es interpretar y mirar cómo el municipio puede tener un componente de formulación que se adapte a esas condiciones del cambio climático. Y a la modernidad, y a la realidad que vive, porque es que las grandes construcciones y las megaobras que atravesaron básicamente la montaña, como el túnel de la Línea, la construcción de una cantidad de viaductos, la tala de árboles, tuvieron que desviar cauces. Entonces me imagino que la misma morfología de la tierra cambió, ¿cierto?, en Calarcá, y seguramente la forma del ciudadano a interpretar, digamos, su territorio.
Sí, hay muchas, digamos, componentes que se van a ver afectados allí y que tienen que generarse una rápida respuesta como en el sector constructivo. Ya nosotros tenemos que pensar en construcciones sostenibles, más ventiladas, de no los mismos materiales, porque pensando que si nosotros ya en Armenia específicamente vamos a aumentar los grados centígrados, pues ya nuestra vestimenta culturalmente no va a ser la tradicional. Ya vamos a cambiar hasta nuestra forma de vestir. A 2042 va a pasar eso. Al 2041 y 42. digamos que tanto en la tercera como en la cuarta comunicación, que digamos es que los escenarios que saca el IDEAN, en ambas coinciden esos aumentos en estas dos variables ambientales. Entonces digamos que ya es una realidad que tenemos que empezar a adaptarnos y que un sector puede ser el de la construcción en el repensar esos modelos y esas prácticas constructivas que tenemos para el departamento del Quindío. Mira, se me queda un tema por fuera, ya producción nos dice que el tiempo, ¿cierto? Pero no nos vamos a ir sin que nos cuente sobre ese trabajo de educación ambiental en Pijao, porque pues Pijao finalmente también es una de las zonas más biodiversas y cuenta incluso con bosque de niebla y arriba tiene el sector de páramo. Para mí, ¿cómo trabajan en Pijao, que es tan importante para la biodiversidad de la cordillera? Discúlpeme. Bueno, digamos que adicional a todas las estrategias que hemos mencionado de comités municipales de educación ambiental, de proyectos ambientales escolares PRAE, los proyectos comunitarios y ciudadanos de educación ambiental, tenemos un grupo de biodiversidad que está enfocado a fortalecer esas áreas protegidas. Y tenemos unos planes de manejo en los que se maneja una línea de educación ambiental que es poner al servicio, insisto, la educación acá tiene que ser ese proceso participativo y dinámico que nos invita a la reflexión y crítica, pero ¿cómo reflexionamos? Con conocimiento, entonces poner el conocimiento a estas comunidades en un lenguaje muy sencillo de entender por qué debemos cuidar tanto la flora o la fauna que hace diferente a cada uno de estos municipios del departamento del Quindío. Lina María Gallego Echeverri, la encargada de la Oficina de Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, como profesional especializada de la Oficina de Planeación, me dice, ¿cierto? Sí, señor. De la Oficina de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. 4 enfoques importantes, uno interno, el otro dedicado a la educación, a las instituciones educativas, y un enfoque muy importante que es el enfoque comunitario, donde trabajan con toda la población y no se le queda ninguna persona por fuera. Y Sí. eso es importante. Que le vaya muy bien, Lina María. Gracias por acompañarnos en este espacio y éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, yo soy Alex Morales, esto es Invitado Especial, este balance del trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío en el año 2025, hoy a través de las pantallas del canal CNC.